es igual a por x al cuadrado más b por x más c, donde a tiene que ser distinto de 0. b y c pueden ser 0, no habría ningún inconveniente, y me quedaría solamente un término, a por x al cuadrado. Siempre a, b y c son constantes. Este tipo de expresión puede darse, por ejemplo, de la forma f de x es igual a 3x al cuadrado menos 2x más 4. ¿Sí? Que generaría una curva parecida a esta que está en color verde. Pueden ser también de la forma f de x es igual a menos 2x al cuadrado más 3x más 4, que genera una curva parecida a la curva negra, de color negro. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿No? La primera tiene el valor de a, sería 3, positivo. Genera una curva mirando hacia arriba, digamos, cóncava hacia arriba. Tiene un mínimo. Y la otra curva tiene un máximo, ¿sí? Tiene una curva mirando hacia abajo, cóncava hacia abajo. Fíjense que, por ejemplo, en la curva 1, A, el punto A que aparece acá, se puede desplazar hasta un mínimo, ¿sí? De izquierda a derecha hasta un mínimo, y ahí empieza a subir, ¿no? Por eso se llama mínimo a este punto, al punto mínimo respecto del eje de las y. Más abajo que ese punto, la curva no tiene rango, ¿sí? No se mueve dentro de y hacia abajo de ese punto mínimo de la curva. ¿Sí? Ese es un punto que hay que descubrir, cuál sería sus coordenadas del punto mínimo. En la otra curva, por ejemplo, tenemos el punto B, ¿no? Que se desplaza hasta un máximo, no se desplaza más que de ese punto como máximo. Y después baja de nuevo, ¿sí? Se mueve de esta manera la curva, ¿no? Hasta un máximo. No se desplaza más que de este punto hacia arriba. Esta segunda curva tiene una característica que corta el eje de las x en este lugar, ¿sí? Y también en este lugar, que lo vamos a denominar como x1 y x2, que son las raíces de esta curva. Fíjense que la verde no corta ningún punto al eje de las y, o sea que es una función que no tiene raíces, no va a cortar en ningún punto al eje de las x. Fíjense, aquí aparece el punto x1 y a la derecha el punto x2. Tienen coordenadas x1 y x2 para y igual a 0, ¿sí? Fíjense que y es igual a 0 porque no tiene valor hacia arriba ni hacia abajo del eje de las x. Podemos llamar entonces a la función f de x, a la primera como función 1 y a la segunda como función 2. Aparecen los colorcitos 1 y 2, el número 1 y 2 en color rojo. Luego podemos decir que el dominio de la función 1 son todos los números reales. Fíjense el dominio de la función 1. La función 1 correspondía a la curva verde, ¿no? Fíjense que si el punto A se mueve hacia la izquierda, se va yendo hacia los negativos, ¿no? Esto va hacia menos infinito. Se va agrandando la curva hacia la izquierda. Y si me voy del mínimo hacia la derecha, se va agrandando hacia la derecha la curva hasta más infinito. Entonces, yo puedo decir que
la función 1 se mueve en un dominio de menos infinito a más infinito, ¿no? El rango son todos los valores que toma la curva en el eje de las í's. Fíjense, como dijimos, la curva 1 llega hasta un mínimo, de ahí no baja más, o sea, no tiene valores del punto A hacia abajo, no tiene valores en I. Es del punto mínimo A hacia arriba, tiene valores de I. Entonces, a partir de ahí denominamos rango al valor que toma la curva en el eje Y, pero desde un mínimo hacia arriba, en este caso, ¿no? Sigamos. Entonces el rango de 1 va a ir desde un mínimo. Fíjense, el corchete se abre acá porque toma el valor mínimo, ¿eh? Contiene el valor mínimo y se va hacia más infinito, que no lo contiene porque es un número indefinido. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta cómo marco el intervalo del rango y cómo marco el intervalo del dominio. La función no tiene x1 ni x2, la 1, ¿no? La función 1 no tiene x1 ni x2, o sea, no tiene raíces. Y la distancia que hay del punto A al eje de las í's, la distancia que hay del punto A al eje de las í's, se llama xv, ¿sí? El valor de x donde se ubica el vértice del valor mínimo de la función, ¿sí? Con respecto al eje Y, ¿no es cierto? Acá en este punto, la distancia que hay acá es la mínima. Y esta distancia del punto A está a xv del eje Y. Podemos decir también que el dominio de la función 2 viene dado por también los reales, ¿no? Porque son la curva 2 es esta, ¿no? El punto B, que va desde menos infinito hasta más infinito también. Tiene el mismo dominio que la función 1. O sea que todas las funciones cuadráticas tienen como dominio los reales, desde menos infinito a más infinito. Ahora, el rango va variando, depende de si la curva es mínimo, tiene un mínimo o tiene un máximo. O sea, si tiene curva mirando hacia arriba o la curva está mirando hacia abajo. Como no sé si dijimos anteriormente, pero si el valor de A es positivo, la curva mira hacia arriba. Y si es negativa, como en el caso de la función 2, si A es negativo, mira hacia abajo. Entonces, podemos decir entonces que el rango son todos los reales, el dominio son todos los reales, y el rango tiene un máximo en el caso de la función 2, ¿no? El punto B se desplaza hacia arriba hasta un máximo y empieza a bajar de nuevo. Por eso se dice que una función con A negativo tiene un máximo y una función con A positivo tiene un mínimo. Y en los dos casos se puede calcular el xv, el x, la coordenada x del valor máximo o el valor mínimo de la curva con esta fórmula, ¿no? Que es igual a menos b sobre 2a. Finalmente, f de xv, es decir, reemplazando el valor de xv en mi función original, ¿sí? Reemplazando el valor de xv en mi función original, me va a dar el mínimo o el máximo. Vamos a ver eso más tarde, cómo se hace a través de un práctico. Para calcular las raíces x1 y x2 se utiliza la fórmula famosa x es igual a menos b más menos
raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. La ecuación general, ¿sí? Que la fórmula general que me permite calcular los puntos donde la curva corta al eje de las x. Si es que esa curva tiene la posibilidad, ¿no? Esta función cuadrática. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la función 1 no tiene la posibilidad de cortar al eje de las x en ningún punto. Entonces, se dice que esta función, la 1, no tiene raíces. Y sí, no tiene raíces porque si yo reemplazo los valores de b, de a y de c dentro de la raíz, me va a dar un número negativo, ¿sí? Y las raíces con número negativo no tiene solución en los números reales. Por eso se dice que no tiene raíces, ¿no? Porque esta fórmula general me permite ubicar esos puntos x1 y x2. Si la curva no corta al eje de las x, esta raíz me va a dar un número que no existe, porque los valores que van dentro de la raíz van a ser negativos. Bueno, este desarrollo es un desarrollo teórico que de alguna manera me va a poder dar las pautas principales, los conceptos principales para poder desarrollar los prácticos. Entonces, si en los prácticos se pide que se calcule el dominio, se calcule el rango de la función, se calcule las raíces, a partir de estos conceptos yo voy a poder hacer en forma rápida, porque ya miro la función y me doy cuenta. Por ejemplo, en el caso de la función 1, ¿sí? Que al ser 3 un número, el valor de a es ser un número positivo, la curva va a mirar hacia arriba. Y menos 2 en el caso de la función 2, la curva va a mirar hacia abajo. Entonces va a tener un máximo y un mínimo. Hay que buscar esos valores para poder encontrar el rango de la función. Y bueno, aplicando esta última fórmula, yo me voy a dar cuenta si el valor que está debajo de la raíz es positivo, va a tener valores de x1 y x2. Y si las raíces, el valor que está debajo de la raíz es negativa, no va a tener solución en los números reales. Bueno, hasta acá la cuestión teórica. Así que voy a cortar aquí y en un momentito desarrollo la función, esta función cuadrática en forma práctica. Hasta luego.